Ok, el tema de hoy, para los que toman notas, es los enemigos de las instrucciones de Dios. ¿Ok? Y en base a este tema, yo creo que a cada uno de nosotros Dios nos ha dado instrucciones específicas. Y miren, esto es lo que nuestro deber, esto es para lo que Dios nos llamó. La palabra de Dios dice que somos hechos reyes y sacerdotes, fuimos hechos reyes y sacerdotes. Y yo lo compartí el jueves con la célula, que en el Antiguo Testamento, cuando habla de reyes y sacerdotes, hablaba de dos personas, de uno que entraba a la presencia de Dios, sacaba la información y se lo hablaba al rey, y el rey con eso gobernaba al pueblo. Pero Dios, a través de Jesucristo, nos hizo reyes y sacerdotes. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros tenemos el privilegio de ir delante de Dios y sacar esa información. Y esto es todos los días, porque todos los días tiene un propósito diferente. Cada día Dios lo asigna para cada uno de nosotros con una instrucción diferente. Pero sucede que al momento de que Dios nos da esa instrucción, vienen oposiciones, y a estos yo les puse enemigos de las instrucciones de Dios. Y vamos a empezar hablando del primer enemigo de la instrucción de Dios. ¿Y por qué? ¿Por qué vienen estos enemigos? Porque a nosotros, al cumplir la instrucción de Dios, a nosotros responderle a Dios en obediencia a lo que nos está diciendo en este momento o días anteriores, es para llevarnos de gloria en gloria, es para traer orden a nuestra vida. Y hoy no estás aquí por casualidad. Hoy no estás aquí porque el hermano te invitó, tus papás te obligaron a venir. No, Dios quiso que estés hoy en este lugar. Esta ha sido la instrucción de Dios en tu vida hoy y tú respondiste. Y gloria a Dios por eso. Y hoy vamos a leer en 2 de Corintios 2:14. Por favor, ¿se puede proyectar? Si no, la leemos aquí. Y dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Nos lleva de triunfo en triunfo, de gloria en gloria. Y este es el propósito de cada instrucción que Dios nos da, que nos lleve a un crecimiento, que no nos estanquemos en una mentalidad, en una situación, sino que crezcamos todos los días. Y hoy les voy a hablar del primer enemigo de la instrucción de Dios, y este es el afán. Y en base a esto vamos a leer en Lucas 11:38. Lucas 11:38 en adelante. Vamos a leer, y esta historia ya la conocemos, la hemos escuchado, la hemos leído, incluso tal vez lo sepamos de memoria. Y dice así. No, Lucas 11:38, ok. A ver, el siguiente, por favor. Ok. No, ok. Pónganme la historia de Marta y María. Creo que me equivoqué del versículo. Ok. Y en esta historia de Marta y María, si por favor me pueden ayudar, nos habla de dos personajes, dos mujeres que llega Jesús a esa casa. Y sucede que en ese momento hay una instrucción, y la instrucción era: siéntense a escuchar, a atender al maestro. Y en este momento, es esta, gracias. Aconteció
que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Siguiente, por favor. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Siguiente, por favor. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. María ha respondido a mi instrucción específica a este día. Y sucede con nosotros que llega una instrucción de Dios a nuestra vida, pero el afán del día a día, el preocuparnos tanto por algo que no es la instrucción de Dios, nos lleva a alejarnos de la verdadera instrucción que Dios tenía para nosotros ese día, y nos pasamos una vida de preocupación. Y en base a esto quiero compartirles. Cuando estaba en la academia, era literal estar 24/7 en la presencia de Dios. No podías ocultarte porque salías y estaba el pastor Vicente, salías del otro lado, la profeta Betsaida de la otra puerta, la pastora Keila, y era como estar 24/7 en la presencia de Dios, estar ahí y no poder ocultar nada, y era tener que vivir en la presencia de Dios tal y como eres. Pero sucedió que en el tanto afán, estando en ese lugar, empecé a preocuparme por tantas cosas, por cosas que en ese momento no era lo que Dios quería en mi vida. Y la instrucción era tan específica, era tan real, era tan específica en mi vida que ni aún así la podía yo ver. Entrega tu vida, conságrate verdaderamente, deja de preocuparte por lo de afuera, déjame ordenarte para así poder ayudar a otros. ¿Cómo quieres ayudar a otros si tú estás lleno de desorden? Y en ese momento esa era la instrucción, pero no, yo me preocupaba, ay, la mensualidad, y no había otra oración que la mensualidad, y Dios con la instrucción, y yo con la mensualidad, y me afané, y llegó un punto donde, porque cuando Dios tiene un propósito para ti, Él se pone delante de ti y es como un padre. Te agarra como un niño pequeño y te siéntate. Y te lo vuelve a repetir. Pero esta vez confiando que hoy sí vas a obedecer. Y en ese momento, cuando yo entendí, cuando me senté como una niña y escuché, y fue ahí donde Dios empezó a trabajar y me hizo descubrir tantas cosas que yo podía hacer que antes yo decía, yo nunca lo haría. Y Dios me llevó a descubrir tantas cosas y empecé a escuchar milagros y recibía la llamada de mi hermana hablándome de milagros, de cosas que en plena pandemia Dios estaba haciendo en mi casa, y me di cuenta que el afán nunca hizo nada bueno en mi vida. Y a veces nosotros nos afanamos tanto, y esto quiero compartir con ustedes un entre paréntesis, hablando de servicio. Porque cuando ayer orábamos y adorábamos y veía yo a los jóvenes adorando a Dios, algo dentro de mí se puso muy triste porque no sé ellos,
pero yo sentía que a veces nosotros nos enfocamos en dar un servicio a Dios, en ofrecer servicio a Dios, en creer que nuestro servicio recompensa la comunión con Dios. Creemos que porque yo sirvo a Dios, estoy conectado con Dios. Y el servicio es muy aparte de tu comunión con Dios. Y yo los veía a ellos como que si no sabían lo que estaban haciendo. Algunos estaban como queriendo adorar y querían salirse y tomar fotos, no sé. Y era como que si estaban en un momento donde es tiempo de adorar. Pero hemos confundido y, y déjenme decirles que el servicio nuestro, por más bueno que parezca, si no hay detrás de ese servicio, si no hay una comunión con Dios, una comunión verdadera, una conversación verdadera con Dios, nuestro servicio no vale la pena. No vale la pena delante de Dios nuestro servicio. Porque esto es lo que hacía Marta. Marta quería agradar a Jesús, quería que todo estuviese limpio, bien trapeado, quería que todo oliera bien. Pero esa no era la instrucción. La instrucción era adoración. Atiéndeme. Y no cometamos ese error de confundir nuestra relación con Dios con servicio. Porque a veces esto nos lleva a cometer errores, nos lleva a ofrecer servicio incorrecto. Y cuando tú tienes esa comunión con Dios, siempre te mantienes en cuenta con Dios, siempre tratas de siempre ser el ejemplo porque eres un servidor. Y les voy a contar esto, cada vez que subo a este lugar, que es un lugar sagrado, es un lugar de profetas, es el cielo, es donde habitan los pequeños inocentes, donde habitan los hombres y mujeres de fe. Y cada vez que yo subo a ese lugar, yo le digo a Dios, hoy no voy a ministrar mi amargura, no voy a ministrar cansancio, hoy me despojo de todo lo que hoy cargue, de todo lo incorrecto, porque yo no voy a ministrar a esos profetas con amargura. Y me sacudo y subo porque he entendido que lo que somos es lo que transmitimos. Y este es el primer enemigo de la instrucción que Dios ha traído a nuestra vida. Queremos resolver tantas cosas, queremos resolver nuestra vida, cuando Dios está diciendo, este es lo que tienes que hacer. Y a veces es tan sencillo, porque cuando escuchamos la palabra obediencia a Dios, muchos pensamos, dinero. Seguramente van a pedir dinero, cantidad de dinero. Ay, me van a mandar a África. No, la obediencia a Dios empieza en cosas pequeñas. Y en esas cosas pequeñas es donde Dios va ordenando nuestra vida y va trayendo luz a nuestra vida. Y cuando escuchamos la voz de Dios, las instrucciones, y empezamos a ser obedientes a nuestra manera, nos lleva al segundo enemigo de las instrucciones de Dios. Una obediencia a medias. Y esto vamos a leer 1 Samuel 15:3. Por favor, si la pueden poner en la pantalla, 1 Samuel 15:3. Esta es una historia que realmente no necesitamos tanta revelación para entenderla. 1 Samuel 15:3. Si la tienen ahí en su Biblia, pueden buscarla. Ok.
Listo. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Vamos a saltear hasta el 15:8, versículo 8, por favor. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Siguiente. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Siguiente, por favor. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Saúl había recibido una instrucción específica. No esto, Saúl, no esto, esto y esto y esto. Era tan específica esa instrucción. Y él se fue a la guerra tomando esa instrucción, teniendo esa instrucción, hasta tal vez la escribió. ¿Y qué hizo? Una obediencia a medias. Mató lo que era vil, lo que no valía, y reservó lo que para él era bueno. Y esto, si se fijaron, Dios dice: me pesa, me duele haber puesto a Saúl como rey. Me duele. Porque tan específico fue, le hablé tantas veces con puntos y comas, con número 1, punto número 2, Saúl, punto número 3. Y no pudo seguir esos puntos, no pudo seguirlo. Y en ese momento, Dios dice: me pesa, me duele, me parte. Y a veces esto ocurre con nosotros. Y a veces Dios nos entrega, y hoy quiero compartirle esto a los coordinadores, a los que somos coordinadores. A veces Dios nos entrega una casa. Te entrego esta vida. Quiero que veas esta persona. Esto es lo que ella sufre. En esto quiero que le ayudes. En esto quiero que trabajes con esta persona. Pero nos enfocamos en otras cosas. Y, hola hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo sigue? Bye. Una obediencia a medias. Y Dios dice: me pesa haber puesto a esta persona como coordinador. Y a veces causamos esto también en el corazón de nuestros padres espirituales. Me duele haber entregado esta alma en manos de esta persona, porque no sabemos obedecer instrucciones que son tan claras y específicas. Y hay instrucciones que Dios trae en nuestra vida, que tal vez el día de hoy tú sepas ya cuál es. Y si tú dices: no, yo he sido obediente fielmente en todo, ponte a analizar hoy cuáles han sido esas instrucciones que Dios ha traído a tu vida, que Dios ha hablado una y otra vez. Y seguimos en ese afán y seguimos en tratar de obedecer a nuestra manera. Queremos que Dios haga nuestra tarea, y a veces nosotros queremos hacer la tarea de Dios, lo que a Dios le toca. Y eso
nos lleva a una frustración, porque nosotros nunca vamos a poder hacer lo que Dios va a hacer. Dios tiene planes con cada uno de nosotros, pero necesita nuestra obediencia. Es necesario que seamos diligentes. Es necesario que dejemos de cuestionar, porque a veces también este es el problema, que cuestionamos todo, queremos entenderlo todo. Y les digo una cosa, el obediente no tarda en entender el proceso. El obediente dice, ya sé por qué estoy en esta escuela. Y ese es el privilegio del obediente. Ese es el privilegio del hijo obediente, que no se queda en ciclos, no se queda encerrado en ciclos, porque Dios conoce a sus hijos. Cuando a veces Dios da instrucciones que tú dices, no manches, Dios, es en serio. Recibí la peor noticia, bueno, para mí era una peor noticia de mi vida. Y Dios ya me había preparado. Ya dentro de mí sabía que algo iba Dios a hacer y sabía que era como, va a ser un tiempo de crecimiento, de proceso, pero yo no sabía qué era. Y llega la noticia. Y Dios me dice, adoración, adórame. Yo dije, ¿cómo quieres que adore? ¿Cómo quieres que te adore ahorita? Déjame llorar 3 horas tan siquiera. Y no, levántate, adórame, adórame, alabanza, cántico nuevo, adórame. Y me levanté y estaba sola en el auditorio, empecé a orar, a adorar a Dios, a adorar a Dios. Y Dios empezó a hacer su obra. Dios empezó a glorificarse, porque la adoración en medio de un tiempo difícil vuelve loco a Satanás. Vuelve loco porque no lo entiende. Dice, ¿qué les pasa a estos? Si los estoy destruyendo, yo estoy haciendo lo posible para que no sean diligentes. Y tú adorando, adorando, adorando. Y esto es resistir. Y él huirá. Así es como se resiste. Así es como se resiste. Necesitamos empezar a oír la voz de Dios. Pero no solo a oírla. Porque a veces nos pasamos días, Dios, háblame, Dios, háblame, Dios, háblame. Y las 100 y tantas instrucciones que ya nos dieron están en el aire. La profecía que están en el aire, están en el aire. La instrucción tan pequeña está en el aire. Por eso, hoy necesitamos reconciliarnos con la obediencia. Necesitamos determinar obedecer a las instrucciones de Dios. Y esto nos va a evitar una vida en estrés. Porque cuando nosotros nos afanamos a hacer las cosas a nuestra manera, ¿qué sucede? Nos estresamos, tenemos 20 años y parecemos de 40, tenemos 40 años y parecemos de 80. Y eso no es lo que Dios quiere para nosotros. Vamos a leer Jeremías 4:22. Jeremías 4:22 y en base a esta cita bíblica vamos a hablar del tercer enemigo. Porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. El tercer enemigo de la instrucción de Dios es la necedad.
cuando Dios ya dijo no, y nos aferramos a que sí. Y había una señorita que nos visitó un día a la casa de restauración. Y yo dije, no entiendo esta señorita. Decía, es que quiero que este muchacho sea para mí. Y si no es la voluntad de Dios, que se vuelva la voluntad de Dios. Digo, ¿cómo se está diciendo que si no es la voluntad de Dios, que se convierta, que si sea la voluntad de Dios? Digo, no entiendo cómo es eso. Ella entendía que no era la voluntad de Dios, pero quería orar para que la voluntad de Dios, que no es, se vuelva la voluntad de Dios. Y esto es aferrarnos a lo que Dios ya dijo no. Y a veces Dios nos dice no porque no quiera darte. Y algo que nos compartía nuestra profeta Betsaida es que hay oraciones que hacemos y decimos, no veo la respuesta. Y Dios lo que está haciendo es que la oración de María José del día de hoy, aquí está, aún no se lo voy a responder. La oración de María José del día de hoy, aquí está, no se lo voy a responder aún. Le falta crecimiento, madurez. Llegó el tiempo. Oh, María José, recordé que había orado mucho, hoy. María José, es tiempo. Dios escucha todas nuestras oraciones. Y si no respondes porque aún no es el tiempo. Aún no estamos en la madurez para recibir lo que estamos pidiendo. Y no seamos tercos a esto, no seamos necios, no seamos en serio que cuando entendemos que si algo aún no es el tiempo, podemos vivir con más tranquilidad, llenos de paz, llenos esperando, confiando en Dios, porque Dios es fiel y Él conoce sus tiempos. Dios es fiel y su fidelidad no depende de que si yo soy fiel, no depende de nuestra fidelidad. Él es fiel aunque nosotros dejemos de ser personas fieles a Él. Y toda esta palabra no es para condenación. La palabra nunca es para condenación. La palabra siempre es para edificar. Y saben, en cada mensaje que escucho de diferentes pastores, cuando hablan de temas específicos, así como escuchaba al pastor Mauro hablar de cómo a veces nos permitimos a Satanás que corrompa nuestra vida. Y él decía que nadie nos puede maldecir, pero lo que sí sucede es que nos corrompemos, porque nosotros mismos nos corrompemos. Y yo escuchaba esta palabra y yo decía, ok, ya escuché, pero dame una solución. Yo creo que el mejor entendido, eso es lo que busca. Oh, yo he hecho esto, pero dame una solución. Dame una solución, para esto estoy aquí. Necesito ayuda. Y este es el primer paso, arrepentimiento. Necesitamos arrepentirnos de haber permitido que la necedad, que una obediencia a medias se haya robado todas nuestras bendiciones, que el afán de la vida se haya robado tantas bendiciones. Nos debemos arrepentirnos. No te sientas víctima ahorita, no te sientas víctima. Si hoy tú viniste para que Dios transforme tu vida, la instrucción es arrepentimiento. Arrepiéntete. Hoy reconcíliate con Dios y no trates de ir delante de Dios y decirle, Dios, dame hoy, háblame hoy. Haz memoria de lo que Él ya te ha dicho.
Haz memoria de las instrucciones que Él ya te ha dado. Y aunque parezcan locura, aunque no lo entiendas, aunque digas, no lo puedo creer. Empieza con esas instrucciones. Empieza con esas instrucciones. Empieza a trabajar con esas instrucciones. Y determínate a cumplirla. Uno por uno. Determínate a decirle a Dios, voy a empezar a obedecerte, voy a empezar a creerte y sé que cada instrucción que me has dicho me va a llevar de gloria en gloria, va a traer orden a mi vida y esto me va a llevar a una expansión, a una conquista. Determínate hoy a decirle a Dios, hoy quiero cumplir mis promesas, hoy quiero cumplir lo que tú me has dicho, lo que yo te he prometido, porque a veces también es eso. Hacemos tantas promesas. Y fíjense, yo era de esas personas, yo recuerdo que nos ponían a hacer desafíos, porque la palabra hay que llevarla a la práctica. Y esa era nuestra actividad diaria después de un devocional, tener un desafío, algo con que trabajar en base a ese devocional. Y yo decía, tengo que hacer algo extraordinario, tengo que crecer, tengo que hacer algo que hoy transforme mi vida. 4 versículos me voy a memorizar este día. Y considerando que yo no tengo muy buena memoria para eso. Y yo feliz con mis 4 versículos, con mis 3 versículos. Y pues dábamos cuentas de eso y le llevaba a la pastora, esto es lo que quiero hacer. Ella me dijo, Isamar, no te pongas cargas que tú no puedes llevar. Yo dije, tienes razón. ¿Por qué quieres empezar memorizándote 3 versículos al día si sabes que tienes que hacer esto, vas a hacer esto también y esto también? ¿Crees que puedes hacerlo? Yo dije, no. Y ella me dijo, empieza por uno. Y ahí entendí que no se trata de hacer la gran cosa. Se trata de determinar, aunque sea una pequeña cosa. Una pequeña cosa. Y esto lo menciona Job 22:28. Una cosa. Y esta palabra, me gusta mucho esta palabra porque esto es lo que recuerdo cuando a veces me afano con tantas cosas y digo, quiero cumplir todo esto, quiero hacer esto. Y recuerdo esta palabra. Determinarás a sí mismo una cosa y te será firme. Y sobre tus caminos resplandecerá luz. Una cosa. Dios no te pide que vayas a naciones. Llegará el momento, pero no es el tiempo. Empieza por una cosa. Por eso que tú dices insignificante. Por eso que tú le llamas, no va a ser nada, es tan pequeño. Es como el que dice, no pasa nada, es un peso. Y cuando tiene 20, 30 años, no pasa nada, son millones de pesos. Empezó por algo pequeño. Y esto es también en lo correcto. Empieza por lo pequeño y cree que esto pequeño va a hacer que cosas grandes se abran para ti, que cosas grandes de parte de Dios vengan a tu vida. Y Dios nunca nos pone cargas que no podemos llevar. Nunca te va a dar una instrucción, Dios, que tú no puedas llevar. Dios nunca te va a poner a hacer tareas que sabe que no tienes la capacidad. Él conoce a cada uno de nosotros. Esto nos lleva a pensar que el proceso de tu hermano no es como el tuyo.
que el proceso, que el crecimiento de tu hermano no es lo mismo, porque a veces somos del mismo árbol. Pero cuando han visto un árbol que todos crecen, son verdes y todos rojos. No es así. Todos tenemos un proceso de crecimiento. Todos tenemos un tiempo de preparación. Y claro, depende también de nosotros. Pero Dios siempre trata con cada uno de nosotros de manera diferente. Y esto no nos da derecho a menospreciar el proceso de otros. Porque hubo una ocasión donde estábamos reunidos y todos empezaron en la típica plática donde todos se desahogan, ¿verdad? Y así empezamos con los procesos. Este ha sido mi proceso. Y empieza el típico de esto de la competencia de procesos. Yo, no, el tuyo no, el mío, Y sale una en la reunión y dice, wow, sus procesos han sido fuertes, pero el mío. Y ahí alguien se levanta y dice, tú no tienes derecho a menospreciar el proceso de tu hermano. No sabes si eso pequeño para él es la gran cosa. ¿Y quiénes somos nosotros para criticar el proceso de nuestro hermano? Por eso hoy cada instrucción que Dios ha dado a nuestra vida no son las mismas. No tratemos de imitar a otros, porque las instrucciones son específicas y diferentes para cada uno de nosotros, porque todos necesitamos instrucciones diferentes. Mateo 11:1. Este es el versículo que hizo que desarrollara todo este tema. Mateo 11:1 dice, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de ahí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Hay instrucciones que Dios te ha dado. Deja de afanarte, cumple la instrucción que yo me encargo de tu casa. Y para los que salieron a las calles, porque el mensaje, las instrucciones que Jesús había dado, vayan por las almas. Que yo me encargo por el de ustedes. Yo me encargo por el de ustedes. La ciudad de ustedes yo la atiendo. Tu situación yo la atiendo. Tu dolor yo la atiendo, pero cumple la instrucción. Toca esa puerta aunque tiembles de miedo, aunque tiembles a que te rechacen. Siémbrale a esa persona. Siémbrale a esa persona que yo estoy dispuesto a que tu economía fluya. A veces la instrucción es tan pequeña, pero nosotros creemos que, pero a él le dijeron que va a ser profeta y a mí no. No. Sí, algo que nos decía nuestra pastora allá en Cozumel, decía, si tu propósito es limpieza en el templo, si ese es tu propósito y estás ahí, lo has logrado. Si para eso naciste y estás ahí, lo has logrado, has cumplido tu propósito. No se trata de que soy más o soy menos. Si es tu propósito, por más insignificante que sea para otros, si lo estás cumpliendo, lo has logrado. Estás en lo correcto. Dios está contigo. Hace días cuando estaban planeando la evangelización, yo decía, ay Dios mío, tanta teoría, pero ¿cuándo he tocado una puerta? Hace 2 años y nos rechazaron muchos, por cierto. Y yo decía, y empecé a revisar una libreta devocional de hace 1 año y abro la libreta devocional y había un devocional que decía, involucrados o comprometidos. Porque a veces solo nos involucramos, para que no digan, no estuvo la hermana, no estuvo el hermano.
pero no estamos comprometidos. Y lo que Dios quiere es compromiso. Y había escrito tantas cosas que dije, ay, este es una Isamar que no sabe qué es evangelización. Lo escribió cuando no entendía lo que era ganar alma. No entendía lo que significaba ganar almas y yo decía, dar todo por las almas. Y había una frase que se me grabó y decía, así como tú cuidas de ellos, de esos pequeños, yo voy a cuidar de ti. Ay, esto me golpeó. Y esa la traigo aquí dentro de mí. Digo, porque a veces desprecio a las personas cuando tú nunca has sido así conmigo. Tú nunca me has despreciado. Tú nunca te has negado a tocar una y otra vez la puerta de mi corazón. Tú nunca te has negado. ¿Cómo me atrevo yo a querer quedarme en casa? Y en base a ese devocional, yo dije, yo no me voy a llegar, aunque esté toda cansada, no me importa. Aunque llueva, yo voy a ir. Porque esto es lo que Jesús dice. Encárgate de lo que yo te estoy diciendo, de lo que yo amo, de esa instrucción que hoy te di, de esa instrucción que te he dado. Encárgate, que yo me encargo de tu situación. Adórame, que yo voy a restaurar esa familia. Clama, que estoy dispuesto a levantar a ese hombre. Intercede, que estoy dispuesta a darte lo que tanto estás pidiendo, pero una instrucción, solo una, y necesitamos responder a ella. Necesitamos responder a esa instrucción, porque Él está dispuesto a entregarnos tantas cosas. Y Él ya entregó a Cristo Jesús, ¿qué no va a darnos? Si Él lo entregó todo. Oh, amén. Y esto es lo que hoy Dios quiere hacer en nuestra vida. Si hoy tú dices, oh, ya sé cuál ha sido esa instrucción. Ya sé cuál ha sido, ya sé a quién debo perdonar. Ya sé quién es aquella persona. Ya sé quién es, ya sé qué es lo que quiere Dios, ya sé qué es lo que quiere papá. Hoy determínate a cumplirla, determínate a responder, y por encima del afán de todos los días no hay nada mayor que lo que Dios está pidiendo. No hay nada mayor. Cuando Dios habla, necesitamos detenernos y cumplir lo que Él está pidiendo este día. Y en cada día Dios tiene cosas específicas para nosotros, pero necesitamos responder a sus instrucciones. Necesitamos responder a ese pequeño. Necesitamos estar firmes en eso que tal vez para ti hoy tú digas, no va a traer nada a mi vida. No va a traer nada a mi vida. El que yo me levante cada mañana no va a traer nada a mi vida. Determínate y no te rindas. No te rindas si hoy te levantaste y no escuchaste la voz de Dios. Vuelve a hacerlo el día siguiente. Vuelve a conectarte y dile, y voy a escucharte hoy porque estoy dispuesto a obedecer. Porque estoy dispuesto a obedecer. Esta es la clave, porque a veces queremos que Dios nos diga tantas cosas, pero Dios ya sabe que cuando Él habla, solo nos emocionamos y decimos, la profecía más grande, más extraordinaria fue la mía. Pero ¿estás trabajando para ver esa palabra cumplida? No se trata de la gran cosa, se trata de obedecer, aunque sea pequeño, porque vale más uno que le hayan dicho, deja esa amistad,
y haya obedecido a que alguien le haya dicho, vas a ser profeta de naciones, vas a predicar a todo el mundo, y se vuelva a su pecado. Vale más uno que haya recibido una instrucción simple y haya obedecido. Necesitamos reconciliarnos con la obediencia. Necesitamos reconciliarnos con las instrucciones que Dios ha dado. Y si han sido constantes a tu vida, porque a veces nos pasa que, es el mismo mensaje, porque así me pasaba. Es el mismo mensaje. Van a hablar de lo mismo. Hasta que dije, ¿por qué la escucho tanto? ¿Por qué escucho tanto ese mensaje? ¿Por qué suena tanto? ¿Por qué? Porque no había obedecido esa palabra. Por eso Dios la seguía repitiendo. Porque no había respondido. Por eso la escuchaba. Por eso si hoy tú dices, he escuchado, hoy otra vez el mismo tema, otra vez lo mismo, es porque no has obedecido. Pero hoy creemos que nos vamos a levantar y vamos a determinar esa una cosa, una instrucción, la que sea, la que hoy el Espíritu Santo ya te lo haya puesto en el corazón, esa instrucción, a eso responde, da el paso, no dudes, porque cuando tú te encargas de obedecer a Dios, Él se encarga de lo que para ti es imposible, de lo que tú dices que yo no puedo. Él se encarga cuando nosotros determinamos hacer lo que Él nos está pidiendo. Y hoy esta es la palabra que hoy Dios trae a tu vida, que el Espíritu Santo hoy nos está enseñando. Y creemos que cada uno de ustedes son tierras fértiles, tierras de bendición, tierra donde la semilla no se seca, donde la semilla da fruto. No se trata de competir. No compitas con el de a tu lado, aunque sea tu esposo, tu esposa, son procesos diferentes. Se trata de responder. Respondamos a lo que Dios hoy está pidiendo, a lo que Dios hoy está diciendo. Deja de negarte. Y si hay duda en tu corazón, y si hay duda y tú dices, ¿será que es Dios? Déjame decirte que la duda confirma que Dios habló. Cuando hay duda en nuestra vida, es porque Dios ha hablado. Porque en nuestra mente, cada vez que Dios habla, en nuestra mente hay una vaca loca que dice, no, Dios no lo va a hacer. Dios no lo va a hacer, y empiezas a, no, en serio, soy yo. Tienes que decirle a esa vaca loca que se calle. No, Dios me habló. Y si hay duda, es porque Dios habló. Si hay duda, si el enemigo quiere traer duda a mi vida, es porque Dios ha hablado. Y hoy no dudes lo que Dios ya te ha dicho. Trabaja en ello. Trabaja en ello. Y si Dios te ha traído a esta casa, ha sido una instrucción, la cual tú has respondido. Y no dudes. Si vienen a decirte, si vienen a llenarte de historias, deja que Dios sea el que te forme. Deja que Dios sea el que te instruya. Deja que Dios sea el que te dé instrucciones, porque eso es la instrucción, instruir. Esto es lo que Jesús hacía, instruir en lo correcto, y de lo tuyo yo me encargo. Y damos gracias por esos obreros que decidieron salir a las calles. Damos gracias a Dios
por los que vencieron ese miedo, esa inseguridad. Creemos que Dios está abriendo los cielos para nosotros. Y hay algo que el apóstol Sojo siempre repite y repite en su libro de Legalidad Eterna. Al obediente siempre se le abren los cielos. Y decía, ay, es la misma, es la misma. Y en cada, leías una frase y otra vez. Pero necesitamos entender esa palabra. Al obediente se le abren los cielos. Solo al obediente entiende el proceso. Solo el obediente tiene privilegios. Solo el obediente. Y hoy damos gracias a Dios por este tiempo. Los invito a ponerse de pie.